Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar esta parte de planeamiento, ¿sí? Que es parte de la unidad 2. Durante toda la unidad 1 hemos hablado de salud pública, conceptos que les va a ayudar bastante en este proceso de planificación. Ya todo lo que hemos aprendido en salud pública va a ser muy importante en este proceso de planeamiento. La verdad que la salud pública, la unidad nos ha quedado estrecha, corta, pero porque así está diseñado el curso también tiene esta parte de planeamiento que es muy interesante. Creo que las dos cosas nos gusta, la verdad. Desde años pasados están hablando de cómo se van a separar esas partes en dos cursos, ¿no? Uno de salud pública y otro curso de planeamiento. Por ahí he escuchado algunos comentarios. No sé, vamos a ver cómo se da, pero por ahora se está dando en estos dos, una parte de salud pública y la parte de planeamiento. Cuando hablamos de planificación, un poco, tal vez hagamos un poco de historia, ¿no? Porque nuestro país tenía antes un sistema de planificación bien organizado, ¿no? El Instituto Nacional de Planificación, hace muchos años. Tal vez sus padres o sus abuelos les comenten algo de eso. Pero durante una época desapareció el Instituto Nacional de Planificación y durante muchos años estuvo el país sin un ente nacional rector de planeamiento, ¿no? Ahora ya otra vez, hace algunos años, tenemos el Sistema Nacional de Planificación con un órgano rector que es el Centro Nacional de Planificación, ¿no? Todavía no se empodera plenamente, pero ya está empezando a hacer llegar toda su direccionalidad y sus políticas a todas las instituciones del sector público, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? En primer lugar, algunos conceptos básicos de planificación. Vamos a tratar de mostrarle en la forma más sencilla el enfoque metodológico que nosotros hemos propuesto y en base a eso, lógicamente, también ustedes van a construir el plan durante los seminarios, el plan estratégico del lugar de donde han seleccionado, ¿no? En tercer lugar, vamos a hacer el análisis y la selección de los problemas, ¿sí? Y en cuarto lugar, el proceso de priorización de los problemas. El quinto punto son otros aspectos, pero no he querido dejarlo suelto, porque con ellos llevamos todo el proceso de planeamiento. Yo voy a hablar unas cosas muy puntuales, muy, ¿cómo se llama?, rápidas, porque estas son las clases que vienen posteriormente y que los docentes van a profundizar posiblemente más, ¿no? Y sexto punto, las conclusiones, como siempre lo hacemos. Bien, vamos a entrar entonces a desarrollar los conceptos de planificación, ¿sí? Y acá quiero presentarle en primer lugar esto porque me parece muy interesante, porque cuando ve esta transparencia, cuando dice esta transparencia, siempre pensamos, ¿cómo yo sé que una organización está trabajando bien o está trabajando mal, ¿no? Entonces, por eso es la pregunta, ¿cómo puedo saber que una organización es de calidad, ¿no? ¿Cómo reconozco que una organización es de calidad, ¿no? Entonces, las respuestas son por ahí, ¿no? Hacer lo correcto, agregando atributos tangibles o intangibles a los valores del consumidor, ¿no?
Y ese es otro aspecto importante. Hay que hacerlo bien, pero todo en su oportunidad, porque las cosas cuando se hacen ya en forma no oportuna ya no son adecuadas, ¿no? Y empezar desde un inicio, empezar a hacerlo bien, no esperar que las cosas se compliquen, sino cuando uno crea una organización nueva o cuando uno llega a una organización nueva, hay que hacer un alto y ver cómo puedo mejorar, ¿no? Y el otro aspecto que está remarcado, usted por lo remarcaron, las organizaciones tienen que planificar estratégicamente, ¿no? Organización que no planifica, de verdad, yo siempre les digo, es una organización que va sin rumbo. Es como un barco que lo ponemos a la mar y, bueno, va siguiendo el rumbo de los vientos, ¿no? ¿Sí? No tiene a dónde ir. ¿Sí? Y esas son las organizaciones que no planifican. ¿Sí? Por eso les decía que hace un rato como el país estaba así sin rumbo, porque el Instituto de Planificación desapareció, ¿no? Entonces, cada gobierno le daba el rumbo más o menos que consideraba que era pertinente. El otro aspecto que es un tema que también lo vamos a tocar al final del curso, es mejorando continuamente, que tiene que ver con el tema de calidad, la verdad, ¿no? Y el tema de planificación va muy de la mano en el tema de calidad. Miren, yo les comento que aparte de la salud pública que me encanta, yo por lo general me introducí en los temas de planificación y calidad, ¿no? Entonces, a lo largo de todos los desarrollos, muchas cosas de calidad los he ido jalando para el tema de planeamiento. Y al revés, muchas cosas de planeamiento los he ido jalando al tema de calidad, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el área de calidad siempre hacía sus cosas, sus actividades, pero planificaba muy mal, ¿no? No sabía cómo sustentar sus actividades, cómo sustentar su presupuesto. En cambio, los planificadores sí. Entonces, todo ese proceso de planeamiento lo he trasladado al área de calidad. Entonces, calidad ahora ya sabe hacer sus planes, ¿no? Ya saben hacer sus planes. Entonces, se han ido alimentando ambos, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Por supuesto, yo como le decía al grupo, a mis grupos de seminario, hay que estar siempre pensando en cambiar las cosas, en innovar, ¿no? Yo le contaba a mi grupo de seminario, yo me aburro cuando hago siempre lo mismo, ¿no? Y eso no. Ese es un espíritu que hay que estar siempre, algo hay que cambiar, ¿no? Cuando uno llega a una organización, ve y algo se puede hacer, ¿ya? Y por supuesto, volviendo al tema nuevamente de calidad, satisfaciendo al usuario, al cliente, al paciente, como quieren llamarlo. Entonces, para seguir en esa lógica de una organización de calidad, entonces hay que escalar primero, buscar asegurarnos, hacer bien las cosas, mejorar y innovar, ¿no? Hay que cambiar, hay que seguir siempre en ese sentido. ¿Qué es el proceso de planificación estratégica? La definición a veces es muy difícil, pero también puede ser muy sencilla, ¿no? Y acá un poco lo que he tratado de resumir en una imagen es la definición de planificación estratégica, ¿no? El planificador, ¿qué es lo que hace? Y no solamente el planificador, por si acaso, sino todo el grupo que planifica, porque ahora la planificación no es de una sola persona, ¿ya? Eso también les comento. Cuando apareció la planificación en el equipo normativo del Ministerio de Salud o de las instituciones de salud, quien planificaba, quien hacía las cosas, eran uno o dos personas, ¿sí? Ellos decían a dónde vamos a ir, cómo vamos a ir y qué hay que hacer.
Ese es el error más grande. ¿Ya? La planificación estratégica menos aún no se hace de escritorio, se hace en forma participativa. ¿Ya? Entonces, este proceso es un gran proceso de cambio, es un gran proceso de cambio, sí, que a través de una mirada, ¿ya? Tenemos que dar una mirada de una situación actual que estamos viviendo, ¿no? Que generalmente es problemática, en la actualidad es problemática, tiene una serie de aristas, una serie de conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, a través de cálculos y previsiones, queremos cambiar esta situación, queremos mejorar, ¿no? Esta imagen y soñar, yo siempre les digo, hay que soñar para que a partir de esta situación actual, ¿no? Soñemos la situación ideal que se supone que es satisfactoria en un futuro próximo, ¿no? Entonces, ese es lo que es el proceso de planificación, ¿no? Lógicamente tenemos que hacer cálculos, decía, previsiones, ¿ya? Contingencias, ver una serie de factores, como el de ahora, ¿no? Como nuestro país este año, pues, por ejemplo, los planificadores, si no hubieran hecho todas esas proyecciones, ahorita estaríamos un poco en desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque no nadie estaba pensando que iba a venir el coronavirus y nadie pensaba que íbamos a tener estos problemas políticos que se han dado el mes pasado, ¿no? Y que tal vez se van a seguir dando estos meses. Entonces, todas esas cosas a veces hay que pensar, porque todo ese proceso de planificación se da en un escenario cambiante y crítico, ¿ya? El escenario puede ser cambiante a nivel local, a nivel nacional, o también los cambios, como en este caso, se producen a nivel del mundo, ¿no? De verdad que el coronavirus nos ha producido un remesón a nivel mundial y lógicamente ha producido pues una gran influencia en nuestro país. Entonces, cuando uno planifica, tiene que tener toda esta mirada, ¿no? Esta mirada. Entonces, yo siempre les pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Cómo ven la situación actual de nuestro país? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de la situación actual de nuestro país? ¿Nos pueden escribir en el chat si desean, por favor? 2 o 3 personas o lo que quieran. ¿Cómo ven a nuestro país? Estoy abriendo el chat. Digan con confianza, ¿no? Por favor. No veo que escriban. O pueden decirlo también, levantar la mano y mencionarlo, ¿no? ¿Cómo ven nuestro país? Por favor. Nadie, ahí está. Juan Diego dice, considero que es un gran problema la falta de autoridad central en nuestro sistema de salud. Es fragmentado. Excelente, Juan Diego. Esa es una mirada que tiene Juan Diego. Así es, nuestro sistema de salud así es fragmentado. ¿No? No es un sistema único, ¿no? Eso es un buen ejemplo, ¿no? No sé si alguien más quiere plantear cómo ve la situación de salud o la situación del país también, ¿no? No solamente en la área de salud, sino como país. ¿Cómo vemos a nuestro Perú? ¿No? Estamos cerca del bicentenario, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos mirando nuestro país? ¿Cómo estamos mirando nuestro país? A ver, ¿alguien más quiere comentar, por favor? Bueno, entonces, si el problema actual es que el sistema de salud es fragmentado, entonces Juan Diego dirá, pues, ¿cuál es el sueño de Juan Diego de acá 5 años
o 6 años, o 7 años, ¿no? El sueño es la situación ideal, donde es satisfactoria, ¿no? Entonces se supone que ahí el sistema de salud ya no va a ser fragmentado, ¿no? Sino va a ser un sistema de salud único, ¿ya? Entonces se dan cuenta que ha habido un cambio desde la situación actual hasta la situación ideal o satisfactoria, ¿no? Entonces, eso es el tema del planeamiento. Lo que yo siempre insisto, le digo, hay que soñar, hay que ser proactivo, ¿no? Siempre hay que pensar que las cosas pueden mejorar. Entonces, hay que soñar, pero despierto, con los pies sobre la tierra. A ver, vamos a ver, no quiere pasar a la otra transparencia. Bien. Entonces, el proceso de cambio nos hace pensar, ¿no? Este proceso de cambio, que, miren, que las organizaciones que tienen éxito en los próximos años van a ser cuyos líderes no rehuyan a estos nuevos eventos. Los líderes tienen que afrontar estos nuevos eventos, estos nuevos desafíos, ¿no? Y tienen que identificar y tienen que asumirlo como parte de su plataforma, ¿no? Para generar nuevas organizaciones, ¿no? Y siempre, como les decía al inicio, hay que pensar siempre en el usuario. Nosotros en el sector salud, con mayor razón, porque somos un sector de servicio. El sector de educación, en el sector salud, somos un sector de servicio. Y siempre tenemos que pensar en esos usuarios, ¿no? Siempre hay que ir mirando el entorno, ¿ya? En planeamiento tenemos que ir mirando el entorno en forma continua, a nivel nacional, mundial y local. El enfoque estratégico nos dice así, ¿no? Decisiones que tenemos que tomar hoy para obtener resultados en un futuro, ¿no? El planeamiento es un trabajo a largo plazo, en eso sí les quiero ser sincero. No es que vamos a tener los resultados mañana, no. Las decisiones que tomemos hoy nos van a permitir construir un futuro con buenos resultados, pero en un largo plazo, ¿no? Pero es importante trabajar desde hoy, porque esto lo quiero precisar porque a veces mucha gente se desilusiona y cree que el planeamiento estratégico es por las puras, que no nos va a llevar a nada, que no sé si veré esos resultados. No, no es así. Tenemos que ser optimistas y proactivos. Entonces, el enfoque estratégico justamente enfatizar, ¿no? Es cuando uno se anticipa, ¿no? Uno siempre tiene que estar un paso adelante, ¿ya? Tenemos que planificar, diseñar el futuro. Y como les decía, tenemos que ser proactivos. Siempre el que planifica estratégicamente siempre es proactivo, hasta en la adversidad. Hasta en la adversidad hay que pensar en cosas positivas, ¿no? Hay ¿qué hace el planeamiento? Tiene que identificar y solucionar los problemas, pero como les decía al inicio, no solo, ¿ya? No solo. En la construcción de un plan tiene que necesariamente contar con la participación de todos los actores sociales. ¿Y quiénes son todos los actores sociales? ¿No? No solamente son los jefes, por si acaso. No solamente son los jefes de departamento, los jefes de oficina. En realidad, la construcción de un plan estratégico debería involucrar a todos los trabajadores de una institución. ¿Sí? Esa es una verdadera construcción de un plan estratégico, ¿ya? Y, por supuesto, el enfoque estratégico dice, aprovecha las oportunidades del entorno. Eso es lo importante, ¿ya? Yo siempre les digo, el tren pasa una sola vez. Si no lo aprovechamos, hay que esperar un tiempo para que vuelva a pasar el tren, ¿no? ¿Sí? Los cometas pasan cada cierto tiempo de años, ¿no? ¿Sí? Si no fuimos a verlo, no lo vimos,
a veces no llegamos a verlo durante toda nuestra vida. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades que nos da el entorno, ¿no? Y como te decía en un inicio, menos mal que ahora ya tenemos un sistema nacional de planificación, ¿ya? Al que está el SINAPLAN, ¿ya? Entonces, este sistema nacional de planificación diseña políticas y diseña los planes estratégicos de desarrollo nacional. La construcción de políticas, por supuesto, no se da pues solamente de algunas personas, sino es un grupo, en acuerdos nacionales, inclusive deben haber ustedes escuchado, ¿no? Que se definen las políticas de Estado, donde tenemos que concertar. Acá tenemos que trabajar, como le decía, con todos los actores, si posible, concertar. Esas políticas van descendiendo, se definen la política general de gobiernos, ellos definen las políticas nacionales. Entonces, cuando vamos bajando ya a los sectores, salud, educación, agricultura, etcétera, son políticas que se dan a nivel sectorial. Estas llegan a las regiones y son políticas regionales. Llegan a los distritos, a las municipalidades, son políticas locales, ¿no? Y cuando llega a las instituciones como en el que trabajamos nosotros, son políticas institucionales. Entonces nosotros estamos enmarcados dentro de las rutas que nos marca el gobierno nacional, ¿no? De igual manera, como les decía, acá están las siglas del CEPLAN, del Centro Nacional de Planeamiento, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos el plan, ellos se construyen el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿sí? Con la aprobación del Consejo de Ministros, ¿no? Esto baja a los sectores para cada sector construya su plan estratégico sectorial multianual. El sector salud, por ejemplo, nosotros hay un plan estratégico sectorial del sector salud, ¿sí? Este plan igual baja a las regiones y ellos construyen el plan de desarrollo regional concertado y también baja a los distritos y se construye el plan de desarrollo local. Y por supuesto también cuando bajan a las instituciones, especialmente en la región Lima, tenemos el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional, ¿sí? Entonces, esa es un poco la lógica macro para que tengan una idea de cómo se construyen los planes, ¿no? El ciclo de planeamiento se construye a partir de acá estas fases, ¿ya? Que les he planteado también un poco en el PPT motivador. Lo pongo así y lo remarco porque cuando uno hace un curso de posgrado o un curso de especialización, en las mejores, la verdad, en las mejores escuelas de administración, cuando uno empieza a construir el plan estratégico, antes, no sé si ahora han cambiado, pero todavía algunos veo que siguen persistiendo, empezaron a construir el plan estratégico a partir del análisis FODA, ¿ya? Es decir, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, nosotros, el grupo que nosotros planteamos esta nueva construcción de plan estratégico, decíamos, eso es insuficiente, no es suficiente, ¿no? Necesitamos mucho conocimiento, conocimiento integral de la realidad. Y el FODA no nos da eso, no nos da la imagen del territorio donde vamos a construir todo el plan. Necesitamos mucha información y en el sector salud, con mayor razón, necesitamos más información. Entonces, ¿quién nos da esta información? Por ahora nos da el ASIS, ¿ya? En el sector salud. Menos mal que tenemos ASIS en varios establecimientos, en casi todos, ¿ya? Entonces, en base al conocimiento de la realidad, planteamos el futuro deseado, es decir, la imagen del territorio deseado, que es un poco similar a lo que les planteaba al inicio, y esto
de la ejecución de las políticas y los planes, ¿sí? ¿No? Se espera que la situación mejore, ¿no? Y se entre un proceso de seguimiento y evaluación y de mejora continua. Bien, entonces vamos a entrar un poco a la propuesta metodológica que vamos a trabajar en estos meses, en estas semanas, ¿ya? Que empezamos con los momentos del proceso de planificación, ¿ya? Tenemos ahí cinco momentos, ¿no? El primero es el explicativo, el segundo es el enunciativo, el tercero es el normativo, el cuarto es el estratégico, el quinto es el táctico operacional, ¿ya? Entonces, en el momento explicativo, nosotros decimos el es decir, cómo es la situación, ¿ya? Y a partir de ahí, nosotros, por eso les hacemos ver para la tarea de la siguiente semana, a partir del análisis de la situación de salud, ¿qué hacemos? Identificamos los problemas y priorizamos los problemas, ¿sí? Ese es el primer momento, del es, ¿ya? El segundo momento es el enunciativo. Eso significa que construimos en ese momento la misión y la visión, ¿ya? La misión y la visión. La misión es, ¿para qué existimos? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra organización? ¿Sí? Y la visión es el sueño, ¿no? Justamente el planeamiento es que hay que soñar, les decía, el sueño. ¿Cómo que debemos ser? ¿Cómo queremos ser? ¿Ya? En el segundo momento. El tercer momento, el normativo, es el debe ser. En este momento nosotros definimos qué objetivos vamos a lograr, ¿ya? Objetivos estratégicos que vamos a lograr y también con cómo lo vamos a medir, qué indicadores vamos a utilizar para medir si estamos logrando o no nuestros objetivos. Y el cuarto momento es el momento estratégico, ¿ya? Es decir, es el momento cómo hacer, el cómo. Por eso se llama estrategias, ¿ya? La estrategia, como van a ver más adelante, es el término militar. Y recién ahí nosotros, como ven ustedes, utilizamos el análisis FODA, ¿no? Ahí recién comenzamos a hacer nuestro cuadrito de análisis FODA y a partir de ahí comenzamos a construir nuestras estrategias, ¿sí? Pero siempre, por favor, mirando nuestros objetivos, nuestra misión y visión, para no perdernos, ¿ya? Y finalmente, el momento táctico operacional, que es el hacer, es la parte ejecutiva, ¿ya? Todo acá es como los aspectos que vamos a hacer, es una planificación, pero donde ya entramos al momento operativo, es el hacer, es el táctico operacional, donde acá ya planteamos las actividades, ¿no?, que vamos a hacer para cumplir todo lo que hemos planificado, ¿sí? Ya es la parte de pisar tierra, ¿no? Es que en otros aspectos, en la parte privada, lo llaman inclusive las gerencias de operaciones, ¿sí? Bien. Entonces, para afinar un poco más, acá lo planteamos casi lo mismo, sino un poco más orientador tal vez. A partir del análisis de la situación de salud, identificamos y seleccionamos los problemas, ¿sí? Priorizamos los problemas, ¿sí? Esos tres son las tareas para el próximo seminario, por si acaso, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el próximo seminario. Después de la priorización de los problemas, comenzamos a partir de los problemas priorizados, se definen los objetivos. Y luego el problema lo sometemos a un análisis causal
y a partir de ello nacen los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros objetivos generales, nuestros objetivos específicos. Y luego hacemos nuestro análisis FODA, construimos nuestras estrategias para definir qué actividades vamos a hacer. Eso lo plasmamos en una matriz de actividades, ¿no? Al detalle ya, inclusive con cronograma, y como vamos a verlo ya en otras clases con más detenimiento. Bien, entonces, el análisis de la situación de salud, que les reitero que a estas alturas todas las instituciones de salud, inclusive de otros subsectores de la policía, de salud, ya construyen su análisis de situación de salud. ¿Ya? Hace algunos años no había análisis de situación de salud. A las justas teníamos el análisis de situación de salud a nivel nacional, ¿no? Y eso era muy limitante, porque no es igual la realidad de Lima, no puede ser de ninguna manera igual a la realidad de Puno o de Loreto, ¿no? ¿Sí? Entonces, era recomendable que cada región, por lo menos, construya su análisis de situación de salud. Y bueno, ahora no solamente las regiones, sino los distritos. El día de hoy estaba mirando ahí una página web del MINSA que veía que en Lima han construido un análisis de la situación de salud de cada distrito. Muy interesante, ¿no? Entonces, el ASIS, ya ustedes lo conocen, solamente recordarles que el primer capítulo tiene que ver con el análisis de determinantes de la salud. El segundo capítulo es el que quiero que revisen más, que es el análisis del estado de salud, donde vemos ahí la mortalidad, la morbilidad, la situación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Y el tercer capítulo es análisis de la protección social. Y el cuarto también ellos hacen un esquema, una especie de priorización, ¿sí? Pero que lo tenemos en cuenta, pero no lo consideramos, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar a cómo seleccionamos los problemas, ¿no? Cómo seleccionamos los problemas. Entonces, les decía que de las 6 seleccionamos los problemas, pero antes de eso queremos hacer algunas pequeñas definiciones de lo que es un problema, ¿ya? Un problema es una situación negativa que se desea cambiar, ¿no? Y cuando hablamos de problemas de salud, hablamos de los daños. Acuérdense que los daños son las enfermedades, pero en salud pública más hablamos de daños. Y hablamos de riesgos que producen las enfermedades en la población. ¿Ya? Esos son los problemas de salud. Les remarco eso porque en varios procesos, cuando uno hace planificación, muchos empiezan a plantear problemas como carencias, ¿no? Por ejemplo, no tengo equipos, me faltan recursos, no tengo insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos a veces son la causa del problema, ¿no? Pero no son los problemas de salud. Cuando hablamos de problemas, estamos hablando de problemas de salud sanitarios, ¿ya? Y eso es lo que un poco quería enfatizar. Y eso es lo que van a hacer ustedes en el seminario también, por favor. Entonces, el problema siempre es una brecha entre la realidad observada y el deseo cómo debe ser esta realidad, ¿no? La diferencia es el problema. ¿Ya? Las discrepancias entre el que es ser y cómo debe ser, ¿no? La situación inicial y la situación objetivo. Ese es el problema. Es un esquema, por ejemplo, lo que es el problema, ¿no? La discrepancia, esa diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Pero lo más importante, esto es lo que les decía que yo he sacado del tema de calidad, lo más importante que nos da una oportunidad de mejorar, ¿sí? Eso es lo más importante de todo problema, ¿no? Pues los problemas no lo vemos todo como un tema negativo, sino debemos verlo como una oportunidad de mejorar, ¿sí? Entonces, los problemas de salud
un poco ya les dije que no debemos plantearlo como necesidades o falta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que quiero, a ver, para que quede un poco más claro. Dicen, un número creciente de pacientes graves trasladados a la ambulancia fallecen en el hospital, ¿no? Entonces, alguien en una reunión, ¿no? Plantea, dice, necesitamos capacitación del personal de la ambulancia, ¿no? Entonces, si yo planteo así, no estoy planteando el problema, estoy planteando tal vez la causa del problema. Así es, se necesita capacitar lógicamente. Pero el problema, en realidad, es esto, ¿no? ¿Sí? Que actualmente fallecen 25% de pacientes graves durante el transporte al centro de salud. Realmente esta es una cifra alta, ¿no? Es una cifra alta, ¿sí? ¿No? O podría traducirse así, alta mortalidad, ¿no? Del 25% de pacientes graves durante el transporte al centro de salud. Entonces, ¿qué espero? Yo no espero que sea cero, ¿no? Esto es bien difícil, pero espero que por lo menos solamente el 10% de pacientes graves fallezcan durante ese traslado, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, cuando uno hace el análisis de este problema, posiblemente va a salir, ¿no? Cuando hagamos el árbol de problemas, que una de las causas es que hay que capacitar al personal de la ambulancia, ¿ya? Pero no es el problema. Entonces, los problemas sanitarios, ¿cómo se identifican, no? Vemos la mortalidad por los ciclos de vida, ¿sí? En el ACIS vamos a encontrar la mortalidad por ciclos de vida. Ahora estamos incorporando los avisa por si acaso, ¿sí? Vamos a encontrar los daños y riesgos, ¿sí? Tanto a nivel nacional, a nivel regional, ¿ya? Acá quiero enfatizar un poco, porque a veces nos cerramos mucho en los problemas solamente de mortalidad o de los avisas. Nos olvidamos a veces de los daños y riesgos, ¿ya? Los riesgos es, por ejemplo, si yo tengo una población en San Juan de la Egipto, entonces eso ya es un riesgo, ¿sí? Eso ya es un riesgo y hay que catalogarlo y hay que identificar, ¿sí? Y eso se traduce en un problema. El que haya un riesgo ya es un problema, ¿ya? Y lógicamente los daños, ¿no? Existen y eso es lo que vamos también a priorizar. Acá recordarles, miren, cómo ha ido cambiando el perfil epidemiológico de nuestro país, ¿no? Vemos que desde el estrato 1, que es el más pobre, en general las enfermedades prevalentes en eso han sido las infecciones y conforme aumenta el estrato, las infecciones van disminuyendo, ¿no? Las crónicas y neoplásicas al revés, ¿ya? Pero acá en los otros países en general no sucede esto, ¿ya? En general en otros países desaparecen las infecciosas y van desapareciendo las crónicas y neoplásicas. Acá hay una prevalencia de ambos, ¿ya? Es un tema de transición, parece, ¿ya? Somos un país subgéneris. Estamos viviendo con el incremento de enfermedades crónicas, ¿sí? Las no transmisibles, como le llamamos, y persisten las infecciosas. Y es más, como ustedes han podido enterarse en estos últimos años, hay enfermedades reemergentes, como ahora la difteria, por ejemplo, en este año, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y a eso se ha agregado una infecciosa que es el coronavirus. Entonces, lo que sí es notorio que la salud, los problemas de salud mental también están, y los accidentes, ¿ya? Los accidentes. La atención que damos nosotros en la salud
individual y también la salud pública lo hacemos también por ciclos de vida, ¿no? Antes lo llamábamos etapas de vida, ahora lo llamamos ciclos de vida. Y ahí está. Ahora el nuevo enfoque que está planteando el MINSA es justamente estos ciclos de vida, porque lo que pasa en estos años, acá falta la gestante tal vez, a lo largo se ve que repercute en todos los ciclos de vida, ¿no? ¿Sí? No son cancelatorios, este ciclo no es cancelatorio, sino va acumulándose y tal vez se expresa en algún momento. Ese es un poco el enfoque de los ciclos de vida. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico situacional, el diagnóstico situacional es en la población, por si acaso, ¿verdad? Ahí también que quiero enfatizarles. Los problemas no es en la oferta, en el lado de la oferta, sino los problemas es en el lado de la demanda, ¿ya? En el lado de la población, lo que quiero decir. Y un poco para ser más precisos, lo hemos dividido en dos, en necesidad y demanda, porque a veces hablamos mucho de demanda, y cuando hablamos de demanda generalmente nos estamos refiriendo a la parte recuperativa y rehabilitación, ¿ya? Pero como la parte de la necesidad a veces no busca los servicios de salud, entonces no se nota, ¿no? Pero esa necesidad se traduce en aspectos preventivos y en aspectos promocionales, ¿sí? Es decir, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿sí? Bien, ¿cómo está nuestra situación de la salud en el país? Miren, ¿no? Se da esta fuente de los años del 2007, el plan concertado, la ciencia del 2013, ¿no? Todavía, y actualmente también, ¿no? Por si acaso, vamos a ver, persisten problemas. Ya los he traído como ejemplo porque es alta razón de mortalidad materna, alta mortalidad infantil, alto porcentaje de desnutrición crónica, deficiente salud mental en la población, ¿no? Alta prevalencia de enfermedades transmisibles, ¿no? Como les decía, malaria, tuberculosis, sida, dengue, bartonellosis. Alta mortalidad por cáncer, ¿no? Diferentes tipos de cáncer. Entonces, y también estamos viendo ahora incremento marcado de enfermedades crónicos degenerativas, especialmente en estos últimos años. Y miren, paradójicamente esto que ya pensábamos que iba a desaparecer, ¿no? Las enfermedades inmunoprevenibles, este año inclusive se ha acentuado más por el tema de, los últimos años ya habíamos caído en el tema de vacunas, ¿no? Pero este año se ha acentuado más, entonces las enfermedades inmunoprevenibles estamos en riesgo de que vuelvan a emerger, ¿ya? Incremento de las enfermedades de causas externas, estos son los accidentes, ¿sí? La discapacidad, y empezamos a hablar de discapacidad, ¿ya? Esto también es otro aspecto importante, ¿no? La alta prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal. Entonces, en estos últimos años, ¿no? A propósito de un estudio que hizo el doctor, que fue el ministro de Salud, ¿eh? El doctor Aníbal Velázquez, que fue el que hizo este estudio de los avisa, ¿no? Que ya lo hemos tocado en el seminario, que es los años de vida perdidos, los años de vida saludables perdidos, ¿sí? ¿No? Dio un poco un nuevo giro, ¿ya? Porque antes solamente nosotros mirábamos los años de vida perdidos prematuramente, ¿sí? Pero acá ahora le hemos agregado, ¿no? A los años de vida perdidos prematuramente, los años de vida de discapacidad, ¿ya? Está tomando bastante fuerza el problema de discapacidad, ¿no? Entonces, esta suma, los dos nos da los avisa. Entonces, cuando vemos
La carga de enfermedad por estos grupos de enfermedades, en este caso las enfermedades no transmisibles, las transmisibles, las maternos, perinatales, nutricionales y los accidentes y lesiones, vemos, miren, la carga de enfermedad está dada por las enfermedades no transmisibles, ¿no? 3.500.000, miren, ¿no? Entonces, esto ya nos va a dar una nueva mirada para priorizar también. Eso también quiero considerarlo, ¿sí? ¿No? Esto de acá hay que considerar en el proceso de priorización. Aún persisten, les decía, las transmisibles, las maternas, perinatales, en menor cantidad, 1.000, 1.200 más o menos, y los accidentes es el tercer grupo de enfermedades, ¿ya? Esto quiero remarcarlo porque es un tema que vamos la mirada del sector salud está puesta también ya ahora bastante en el tema de los avisos. De tal forma que cuando el doctor Aníbal ingresó a ser ministro de salud, yo pensé que le iba a dar fuerza a estos aspectos, ¿no? Tal vez le ha faltado tiempo para hacerlo. Y acá vemos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué enfermedades nos dan más años de vida perdidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los trastornos mentales, la salud mental, lesiones no intencionales, las enfermedades cardiovasculares, todavía están en las condiciones perinatales, ¿no? Este es un desagregado ya de los grupos que presenté anteriormente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Ya. Bien, entonces ahora vamos a entrar al proceso de priorización, ¿ya? Rápidamente le vamos a decir por qué priorizamos, ¿ya? ¿No? Priorizamos porque a lo largo de todo el proceso, ¿no? Cuando uno está en la salud pública, a veces tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál enfrento primero, cuál enfrento segundo, cuál enfrento tercero, o cuál enfrento al último, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos bien claro esa priorización, podemos decidir equivocadamente, como se ha hecho a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, este proceso nos permite decidir a qué daño o a qué problema sanitario le voy a dar la prioridad, ¿sí? Y esos son los que deben ser abordados y planteados su solución lo más antes posible. Priorizamos, ¿por qué? Porque no todos los problemas tienen igual repercusión en la salud de la población. Hay problemas, todos son importantes, pero algunos son más que otros, ¿no? No es igual un problema dermatológico, ¿no? Una carosis, que un problema de muerte neonatal o muerte materna o muerte de un adulto, ¿no? Por alguna enfermedad, ¿sí? Porque también no tenemos recursos suficientes, ¿no? La salud en general curativa, recuperativa es cara, pero también la salud preventiva y promocional también necesita recursos, ¿no? Entonces, como no existen suficientes recursos para todos, ¿no? Hay que priorizar. Además, no todos los problemas necesitan respuestas inmediatas, ¿no? Algunos tal vez puedan esperar, entonces tienen que hacer su colita, ¿sí? Entonces, para ello, existe un método de priorización, que es el método CENDES de OPS, que plantea varios criterios, ¿ya? Uno de ellos es la extensión del problema, es decir, qué tan frecuente es. Otro es la gravedad o severidad del problema. Vulnerabilidad, ¿es posible solucionarle? Hay una evidencia, porque la salud pública también se basa en evidencia. Hay evidencias claras de que se puede intervenir. La preocupación e interés local, ¿no? La tendencia y los costos, ¿ya? Los costos. Entonces, pero
La OPS en aquella vez nos recomendaba que solamente utilizáramos estos que están marcados en asterisco, 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso lo hemos traducido en los criterios que van a utilizar para priorizar. En primer lugar, la magnitud, es decir, qué grupo de volumen de la población está afectada, ¿no?, por el problema, las tendencias, la frecuencia, ¿sí? Ese es un criterio de magnitud. La trascendencia, como les decía, es el impacto del daño que produce sobre la población. Les decía, por ejemplo, un problema dermatológico no nos va a producir tanto impacto como un problema, pues, de hepatitis, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, esa es la trascendencia, que se traduce en si el daño produce mortalidad, produce discapacidad. Acá le decía antes, utilizamos en 2 años de vida perdidos, ahora estamos utilizando los avisa, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Y aspectos también, en algunos casos, pueden utilizar el enfoque económico. El tercero es uno de los más importantes, ¿no? La posibilidad de intervención. Es decir, podemos tener el problema, pero no existe ahorita forma de intervenir, ¿no? Como es ahora el coronavirus, un buen ejemplo de esto es el coronavirus, ¿no? ¿Sí? Tenemos el problema del coronavirus, pero hasta ahora no sabemos cuál es el protocolo exactamente para afrontarlo. Estamos de acuerdo, ¿sí? Hay una serie de protocolos, una serie de evidencias que hasta ahora el mismo ministerio antes planteó un protocolo, después ha dicho que eso está mal, ha replanteado, porque todavía no hay evidencias concretas para intervención, ¿sí? Ese es un ejemplo. De otro lado, el ejemplo que sí nos dice que sí se puede intervenir es el tema de la diarrea, ¿no? ¿No? Que todavía van a ver ustedes diarreas cuando vayan tal vez a su salud. Entonces, en el tema de la diarrea, sí hay intervenciones en el tema de la diarrea, aparte del tratamiento farmacológicos, ¿no?, medicamentosa, está el tratamiento de las terapias de hidratación oral para evitar la deshidratación, ¿sí? Eso, por ejemplo, ya es un tema que ya tiene muchas evidencias, ¿no? Cuando empezó la terapia de hidratación oral en el año 80 y tantos, al inicio no había todavía esa evidencia de que era bueno, ¿no? Se empezó a construir, pero a estas alturas ya las evidencias dicen que sí, la terapia de hidratación funciona. Entonces, a eso se refiere posibilidad de intervención. 4, el costo, ¿no? La inversión monetaria que significa la intervención, ¿ya? Hay intervenciones que son más costosas que otras. Volviendo al ejemplo anterior, las salas de hidratación oral, ¿cuánto costaba cuando empezamos a tenerlo? Costaba un sol, ¿no? Un sol. Mientras que cuando llegó el tratamiento para el SIDA, el costo era muy, muy alto, ¿no? Costaba bastante la intervención en VIH-Sida. Eso también es un criterio para priorizar. Entonces, estos criterios los ponemos en esta matriz de priorización, como ustedes pueden ver, ¿no? Está magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, costo, y acá está el total, ¿ya? Entonces, lo que hacen es primero acá listar todos los problemas, ¿sí? La tuberculosis, el dengue, el riesgo de dengue, no sé, los problemas y los riesgos, ¿sí? Todo lo ponen. Y comenzamos a calificar, ¿no? Magnitud, trascendencia, del 1 al 5. Cuanto es más frecuente, es más puntaje, menos frecuente, es 1. De igual manera, trascendencia y vulnerabilidad. El costo sí es al revés, ¿no? A mayor costo, menos puntaje. A menor costo, más puntaje. ¿Sí?
Entonces, cuando trabajan por grupos, ¿no? Hay una matriz para trabajar en grupos, pero al final lo que ponemos es el total que salga acá, ¿no? Y lógicamente el que tiene más puntaje es el que hay que intervenirlo prioritariamente, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Acá han puesto las enfermedades materno-perinatales, las respiratorias, las crónicas, las cardiovasculares, el cáncer, ¿no? Han calificado magnitud, trascendencia, le han puesto 4, 4, 4, vulnerabilidad 4, costo, y el total es 16, si no me equivoco, no me deja ver las figuritas. Y así sucesivamente, ¿no? Y está en orden decreciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Intervenir estos problemas, ¿ya? Intervenir estos problemas. Y acá les traigo algo que es histórico, ¿no? Porque a veces algunos alumnos me preguntan, doctor, ¿por qué pone algunas láminas que son de hace varios años? Les digo que yo pongo porque la historia no se puede borrar, ¿ya? Y hay que reconocer un poco los sucesos y los hechos que han sucedido en la historia. Y lo traigo acá porque justamente tuve la suerte de participar en este proceso de priorización que por primera vez se dio en el Ministerio de Salud, ¿no? Bien estructurado, bien diseñado, que no solamente fue a nivel nacional, ¿no? Sino que fuimos a nivel de las regiones y cada región hizo su proceso de priorización. Y yo hasta la fecha no he visto que se haya hecho como país un proceso de priorización bien ordenado y estructurado como se hizo aquella vez, ¿no? Por eso los traigo como ejemplos, miren. ¿Y qué resultó este proceso de priorización de aquella vez, ¿no? De esa forma, ¿no? En primer lugar, miren los años, por favor, ¿ya? Atención materna perinatal, ¿sí? Primer problema de salud, ¿ya? Y ETS-SIDA estaba en 10º lugar, ¿ya? ¿Y qué pasaba en el tema presupuestal? Porque si yo priorizo algo, espero que lo primero que tengo que atender es la atención materna. Pero era paradójico. El presupuesto para la parte materna perinatal, si no mal no recuerdo, bordeaba el 1.000.000 de soles, ¿sí? Mientras que para VIH-Sida le daban 18 millones de soles. Era incoherente, ¿no? Era incoherente. ¿Cómo yo voy a dar presupuesto, ¿no? 10 veces más que el primer problema prioritario? Entonces, este proceso de priorización nos permitió redistribuir presupuesto, ¿ya? Comenzamos a darle más dinero a la atención materna y perinatal y, lógicamente, por eso tenemos, creo, los resultados que tenemos ahora, ¿ya? Entonces, para eso también sirve esta priorización. Y vean ustedes, miren, por eso te los traigo, vean ustedes que ya comenzamos a introducir enfermedades, ¿no? Que ahora son mucho más urgentes, ¿no? Las cardiovasculares, diabetes y ya la salud mental, los accidentes. Ya comenzamos, antes ni siquiera del 98, estas enfermedades eran ocultas, no existían. No existían, ¿ya? Pero ya comenzamos a darle visibilidad. Y ahora todos estos de acá están pasando a ser problemas ya prioritarios, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Es lo que quería mostrar. También construimos sus prioridades programáticas, significa ya más el detalle, ¿no? De la atención materna perinatal, cuál era ya el detalle de ellos, ¿no? Entonces, porque a veces en algunos era necesario, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las enfermedades respiratorias, ¿ya? No todo era neumonía, pues. Eso también era el problema, ¿no? Por ejemplo, a todas las enfermedades respiratorias le decían, dale antibióticos, ¿no? Hay que darle antibióticos, no es así, ¿no? No todo era neumonía.
muchos casos en niños, especialmente eran un síndrome obstructivo bronquial o era asma bronquial, ¿ya? Entonces, por eso comenzamos a desagregarlo para ser abordado como tal. Y eso nos dio un mejor trabajo, que nos posibilitó hacer un mejor enfoque. Y ahí ya considerábamos, miren, en malnutrición, para que vean, ya considerábamos la anemia, la desnutrición, ¿ya? La obesidad, ya empezamos a pensar en la obesidad, ¿se dan cuenta? Perdón. Ok. Acá les traigo otro ejemplo, ¿no? Que, bueno, eso hicimos en el año 2011 en el Hospital Valdizán, ¿no? Cómo ellos comenzaron a plantear sus problemas, ¿no? ¿Sí? Incremento de la demanda por atención insatisfecha, patología psiquiátrica, la alta prevalencia de depresión, miren, alcoholismo, ansiedad, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? La fuente es su plan operativo del Valdizán. Entonces, creo que ya hemos tocado la parte medular de la presentación, ¿sí? Ahora vamos a entrar solamente a complementar algunos aspectos, pero ya la profundidad de eso lo van a tocar los profesores en las clases siguientes, ¿ya? Entonces le decía que ya identificamos, seleccionamos los problemas, priorizamos los problemas, entonces ahora vamos a definir los objetivos generales y los objetivos específicos y el análisis de las estrategias hasta llegar a las actividades, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ¿cómo se construyen los objetivos generales y específicos? ¿No? Número 1, grábense esto por favor. El objetivo nace del problema, ¿ya? A veces los que hacen planificación se enredan, se dan la vuelta, no saben cómo plantear el objetivo. Yo lo digo bien sencillo. Miren y definan bien el problema. Si han definido bien el problema, le dan la vuelta nomás en forma positiva y de ahí nace el objetivo, ¿ya? El objetivo de la situación sanitaria que se espera alcanzar, ¿no? Es una meta, es el resultado que queremos obtener, ¿ya? Es el resultado. Si, por ejemplo, tenemos una tasa de mortalidad materna de 100.000 muertes maternas por 1.000 nacidos vivos, planteamos un objetivo de disminuir a 70, 50, no sé, ¿ya? Eso es lo que es el objetivo, ¿no? Entonces, porque un plan estratégico con bonitas palabras, pero sin objetivos bien claros, no sirve, por favor, porque a lo largo de varios años nosotros hemos visto planes y planes que estaban bien escritos, literalmente eran bonitos, parecían perfectos, pero cuando yo les preguntaba, les decía, ¿y cómo lo vas a medir? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es tu basal? ¿Y cuál es tu indicador que vas a lograr? ¿A cuánto esperas disminuir o aumentar de acuerdo a tu objetivo? ¿Sí? ¿Y cómo vas a evaluar este objetivo? No había respuesta, no contestaban. Entonces los objetivos tienen que ser medibles, ¿sí? Tienen que ser medibles. Entonces nos sirve para evaluar, como dice acá, ¿no? Para evaluar los cambios que se han producido en la situación de salud de la población. Si yo no tengo bien claro, eso no son objetivos bien construidos, ¿no? Ese es el objetivo general, pero el objetivo específico nace de hacer un análisis causal, ¿ya? Entonces, el análisis causal del problema es la parte más importante, la parte nuclear, digamos, del proceso de planificación. Entonces, para ello, hay varias formas, varias herramientas, pero nosotros recomendamos utilizar la herramienta del árbol, ¿ya? Porque nos permite identificar las causas directas, nos permite identificar las causas indirectas, y si es posible,
los nudos críticos, que no siempre es posible. Perdón. Y ahí está el árbol de problemas, ¿no? Por eso le llaman árbol de problemas, ¿sí? Porque el problema es el tallo, ¿ya? Los efectos son las ramas y las raíces son las causas, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es buscar las causas, ¿no? Las causas del problema. Ese es el análisis que nosotros hacemos para identificar y diseñar los objetivos específicos. Acá solamente les traigo, miren, algunos ejemplos. No se ve completo, pero esto ha sido publicado hace un año por el Ministerio de Salud, donde en su plan, ahí está, dice metas al bicentenario, acá se ve, ¿no? Metas al 2021. En el plan que publicaron al bicentenario, entonces, ahí ellos lo plantean, ¿ya? Plantean reducir la mortalidad materna y neonatal, pero no solamente lo plantean así como les decía empíricamente, sino por primera vez, les digo yo, les confieso, veo que está bien construido. Mira, acá está la línea basal, dice 93 por 100.000, y la meta es 70 por 100.000 nacidos vivos, ¿sí? ¿Ya? Y es más, ¿quién va a ser la fuente? Va a ser ENDES, ¿ya? No el ministerio, mejor dicho, el ministerio no es juez y parte, sino hay toda una encuesta nacional que nos va a decir si nos va a dar los datos, ¿no? Va a ser la fuente que nos va a dar la meta, cumplimos o no cumplimos, ¿no? De igual manera acá la tasa de mortalidad de menores de 5 años, que es de 20, se espera disminuir a 14, ¿no? Entonces, eso es lo importante, es lo que quiero enfatizar, ¿ya? Acá, de verdad, yo cuando vi esto me pareció muy interesante y hay que felicitar al Ministerio por esta construcción, ¿sí? De igual manera, acá los niños con desnutrición crónica, ¿ya? 14.4, ya saben ustedes, es, y querían disminuir a menos de 10, ¿ya? A menos de 10, ¿sí? Y de igual manera la anemia, creo, esta es la anemia. Entonces, los planes tienen que ser así, medibles, por favor, medibles, ¿ya? Bien. Rápidamente, el análisis FODA, ¿ya? El análisis FODA, cuando uno hace el análisis FODA, lo que tiene que ver siempre es el entorno, ¿ya? Siempre lo que nos rodea. Las instituciones no somos una isla, ¿no? Siempre tenemos vasos comunicantes. Nosotros que somos médicos sabemos eso de los vasos comunicantes, ¿no? Tenemos que ponernos en comunicación con todo el entorno, estar al día en el entorno, ¿sí? Entonces, un servicio de salud tiene un entorno directo, ¿sí? Los que están más cercanos a los servicios, ¿sí? Tenemos un entorno indirecto, que es un poco ya más lejos, las políticas, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos el entorno internacional, ¿no? La globalización, ahora algunas cosas que se producen en Estados Unidos o en Europa, de una u otra forma también nos afectan, ¿no? Entonces, yo por eso insisto, siempre hay que mirar el entorno, ¿ya? ¿No? Y más allá ya están ya pues los extraterrestres, ¿sí? Los marcianos que antes cuando éramos pequeños nos asustaban mucho con los temas de los marcianos. Entonces, bien. Entonces, decía las estrategias, nos dicen cómo hacemos para llegar a la meta, cómo hago para cumplir mi misión y visión, ¿sí? Esa es la estrategia. ¿Cómo llegar allá? ¿Cómo llegar allá? ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo un poco práctico, ¿ya? Si yo quiero
de Lima, trasladarme de Lima a Pero, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago para ir? Puedo hacerlo por mar, ¿sí? Puedo hacerlo en bicicleta, alguien me puede decir, ¿sí? Otro me puede decir, tomo avión, ¿no? Tomo bus, ¿no? Alguien me puede decir, me voy caminando, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. Hay varias opciones, pero yo elijo cuál es la mejor estrategia de acuerdo a mi análisis FODA, ¿no? De acuerdo a mi análisis FODA, yo digo que no tengo muchos recursos, entonces no puedo ir en avión, entonces a la justa me alcanza para comprar el pasaje en bus, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago con el análisis FODA y de mi estrategia, es decir, ¿cómo hago para lograr los objetivos y cumplir mi misión y lograr mi visión? Para ello, utilizamos esta matriz de consistencia, ¿no? De un lado ponemos las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, ¿no? Que es el FO. Cuando cruzamos las oportunidades con las fortalezas, FO, las amenazas con las fortalezas, FA, las debilidades con las oportunidades, nos da la DO, y las amenazas con las debilidades DA. ¿Ya? Esto ya lo van a profundizar en la clase que les corresponde, por si acaso. ¿Ya? Y bien, entonces, hasta ahí llegamos al tema del planeamiento, pero ahora hay que aterrizar el plan estratégico con el plan operativo. Entonces, hay una articulación entre el plan estratégico y el plan operativo institucional, ¿sí? Entonces, para que se entienda, el plan estratégico es de largo plazo, ¿ya? Por lo general son 5 años, 10 años, algunas instituciones hacen planes para 20 años, ¿eh? Para 20 años, ¿sí? Eso es variable, ¿eh? Entonces, mientras que los planes operativos anuales, por eso lo llamamos anuales, ¿no? Son de corto plazo, ¿ya? Año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Pero todo lo que se haga en estos planes, en el anuales, planes operativos, ¿no? Van a posibilitar lograr los objetivos del plan estratégico, ¿sí? Si yo he querido disminuir la mortalidad materna, creo que era 90 y tantos, al año 5 lograr menos de 70, creo, de 100 MINSA, ¿no? El primer año bajaré, pues, tal vez 5 puntos, el siguiente año puedo bajar 4, 5, 6 y así, de tal manera que al fin pueda lograr lo que yo había hecho planificado en el plan estratégico, ¿no? Entonces, los dos están inmersos, ya están enlazados, por favor, es lo que quiero precisar, ¿ya? No son cosas aisladas, no son cosas aisladas. Tal vez comentarles que los planes que está planteando el CEPLAN, inclusive, ellos ahora están tratando de hacer planes operativos, no sé si lo llaman operativos, pero planes multianuales lo llaman, pero planes multianuales, 3 años. Pero cada año se hace la revisión y se va construyendo, revisando, cada año ajustando esos planes, ¿no? Que al final son igual que los planes operativos, ¿no? Los planes operativos. Les comento porque por ahí alguien puede plantear, en la bibliografía que les he dado también está ahí, ¿ya? Pero para fines prácticos el plan operativo es anual, ¿ya? Por eso lo llamamos anual. Ese plan nos permite determinar las prioridades y objetivos que también nos permiten resolver los problemas que hemos encontrado, ¿sí? ¿No? Pero en un año.
Entonces nos planteamos actividades y tareas, ¿ya? Es la matriz de programación, que te decía, ¿ya? Las actividades y tareas. Entonces, las actividades son acciones que se ejecutan, ¿no?, para alcanzar los objetivos específicos. Las tareas son cosas ya más desagregadas que una actividad, ¿ya? Son temas más minuciosos, mínimos de una actividad. Ya eso lo vamos a entender tal vez cuando hagamos el plan. Algún ejemplo más para que se entienda, ¿ya? Miren, acá pongo mi objetivo, ¿sí?, específico, y acá voy planteando las actividades que voy a realizar, ¿sí? Acá falta algo más, ¿sí? Ahí está la actividad, le pongo en esa columna, ¿ya? La meta, ¿ya? La unidad de medida, el total de actividades que voy a hacer, el costo. Esta es una propuesta. En la guía metodológica, no me acuerdo si estamos planteando algo, hemos modificado algo así, pero este es un ejemplo nomás por si acaso, ¿ya? Entonces está el indicador también, está el cronograma. El cronograma sí se ha respetado, es decir, ¿qué actividad, ya? Esta actividad, ¿cuándo lo voy a hacer? En el primer semestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, en el cuarto trimestre, ¿sí? O en algunos casos se pone mes, enero, febrero, marzo, abril, las tradiciones, ¿no? Y ahí lo programo. Esta actividad, voy a hacer una capacitación en inmunizaciones, lo programo para el mes de marzo, ¿no? O voy a hacer una reunión con los agentes comunitarios, ¿no? Puedo hacerlo cada 2 meses, ¿no? Y así por el estilo, ¿ya? Más detalles les vuelvo a repetir en la clase que le van a dar. Y vamos a verlo en el seminario también, ¿eh? Y siempre hay que poner responsables, ¿ya? ¿Quién es el responsable? Porque a veces no se ponen, ¿no? Dicen, el director, el subdirector. Pero ellos no son los responsables, el director y el subdirector no son responsables de todas las acciones, tendrían que hacerlo, ¿no? No, que hay que poner la persona que está encargada o las personas que están a cargo de esa actividad, ¿no? Hay que ser bien preciso, ¿no? Hay que ser bien preciso. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros cuando hacemos una matriz de programación en el plan operativo. Bien. Para cerrar, vamos a cerrar con las conclusiones, ¿no? Decirles que la planificación estratégica se anticipa, hay que anticiparse y diseñar el futuro aprovechando las oportunidades, ¿sí? Hay que aprovechar las oportunidades. La metodología que proponemos inicia con el ASIS, luego identificamos y seleccionamos los problemas a partir de ella, ¿sí? Y el proceso de priorización nos permite definir qué problema vamos a intervenir, el orden de su intervención, ¿no? Y los objetivos es el resultado que se espera lograr a través o por medio de las estrategias, ¿no? Y por eso que hay que buscar la mejor estrategia. La planificación operativa se basa en el plan estratégico que consiste en definir las actividades para un año. Bien, las fuentes de información, ¿no? Mucho de lo que les he hablado yo está en esto, ¿no? En esa época, en el año 2000, por si acaso, decíamos, a través de una universidad americana, con convenio con San Marcos, construimos este módulo de planificación y programación local con enfoque estratégico, ¿no? ¿Sí? Bien. Eso es lo que quería para cerrar, por favor, ¿ya?
Presten atención, por favor, es un pensamiento que siempre me gusta darles. Es en relación a la misión, dice. Un sabio pasó junto a dos trabajadores y les preguntó qué hacían. ¿Ya? El primero molesto por la interrupción que le hicieron, dice, como puede usted ver, exclamó, estoy picando piedra. El segundo, en cambio, diferente, ¿no? El primero pareció entusiasmarse con la pregunta del sabio y le dijo, lo que estoy haciendo, le explicó, es labrar la base de una hermosa catedral, ¿no? Y esa es la gran diferencia, miren, y esa es la gran diferencia. Todos los trabajadores debemos mirar, ¿no? Como el segundo, tener la mirada del segundo trabajador, ¿sí? Lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Estamos labrando la base de la hermosa catedral. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, por favor. Todos los trabajadores tenemos que tener esa mirada. Bien. Gracias. No sé si hay preguntas. Doctor, no veo preguntas en el chat, ni tampoco nadie que levante la mano. No sé si los chicos tienen alguna consulta. Ya, ok. Al caso ya, si de todo esto vamos a volver a discutir ya en cada seminario, ¿ya? En cada seminario. Entonces quedamos así, Alessandra, si no hay preguntas, como